recibir de ti, de tu palabra. Que nadie se duerma, iglesia. El que se esté durmiendo, sacúdalo con confianza, que esto es para bendición. Amado, yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me está llevando en una nueva dimensión de fe y consigo a toda casa de oración. A veces nosotros llevamos una relación con Dios en donde nos estamos siempre quejando o lamentando. Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si tú estás conmigo, yo no debería sufrir esto. Perdón. Y nos pasamos mucho tiempo en la vida cristiana así, ¿no? Un cristianismo en donde yo soy hijo de Dios, pero no vivo como hijo de Dios. Leo la palabra. Yo viví una etapa en donde yo leía la palabra y yo le decía, Señor, pero tu palabra dice algo, pero es contrario a lo que yo vivo. Y la voluntad de Dios es que tú y yo podamos vivir la palabra. No es un libro para leerlo y que debe ir aislado, separado de mi día a día. La palabra de Dios debe ser nuestra antorcha. La palabra de Dios es la que nos debe guiar para tomar decisiones sabias, decisiones correctas. La palabra de Dios es la que debe traer fortaleza, pero también corrección a nuestra vida. Necesitamos, iglesia, determinar, creer y vivir conforme a la palabra. Esta mañana escuchaba un testimonio con mi esposo, yo ya lo había escuchado, el pastor Ricardo de la iglesia Avivamiento. Él dice que él con su esposa iban a la iglesia y ellos iban, pero su vida no iba de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces los invitaban amigos a reuniones y ellos iban y compartían con esos amigos, y un día, en una ocasión, los habían invitado a una reunión familiar o una reunión entre amigos. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué vamos a ir allá? Allá va a haber música que no agrada a Dios, va a haber trago, como se dice en Colombia, va a haber un ambiente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y que ellos ese día tomaron la decisión, se quitaron la ropa, entraron a la habitación y él y su esposa se postraron delante de Dios. Y dijeron, de hoy en adelante vamos a ser unos cristianos radicales. Y desde allí empezó a cambiar su vida. Un cristiano radical no es el que se cree mejor o superior al otro. Un cristiano radical es aquel que decide poner por obra la palabra de Dios en su vida. Y hemos estado orando, bendigo a todos mis hermanos del equipo de apoyo que sirven en casa de oración. Gracias, iglesia, les bendigo en el nombre de Jesús, porque estoy viendo por el Espíritu un crecimiento maravilloso en la vida de cada uno de ustedes. Y doy gloria al Señor por eso y bendigo sus vidas, porque el crecimiento, escúchame bien, iglesia, el crecimiento espiritual en nosotros se produce cuando empezamos a tomar en serio la palabra de Dios. A veces leemos la Biblia, pero la leemos aislada a nuestra realidad de vida, a nuestro día a día. Pero es cuando yo empiezo a creer la palabra, a vivirla, a ponerla por obra, que mi vida empieza a ser verdaderamente transformada y yo empiezo a disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios tiene para mí. Usted no va a encontrar en ningún texto de la Biblia que diga que Dios quiere vernos en aflicción, en tristeza, en derrota. No va a encontrar ningún texto de la Biblia que diga que Dios es un Dios que le gusta vernos sufrir y que nosotros estemos padeciendo. Amados, pero si usted va a encontrar en la Biblia que Dios dice que cuando estamos pasando por situaciones en nuestra vida, sí debemos hacer algo y es revisarnos. Y lastimosamente nosotros somos dados a culpar a otros, a señalar a otros. Y yo vuelvo y te repito, iglesia, cada situación que estés viviendo en tu vida, ve delante de Dios. Ve delante de Dios y pregúntale, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación?
Si tu palabra dice que yo debo ser bendecido, que yo debo ser prosperado, que tú has venido para que yo tenga una vida en abundancia, tu voluntad es que yo sea prosperado en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y nosotros debemos seguir la voluntad de Dios. Pero Dios también necesita corazones sinceros y honestos. Que el esposo deje de echarle la culpa a la esposa. Que la esposa deje de echarle la culpa al esposo. Que los hermanos dejen de echarle la culpa a otros hermanos y que los miembros de la congregación dejen de echarle la culpa al pastor o a la pastora. No, vea la palabra. En la palabra del Señor encontramos todas las respuestas a nuestra vida y a cualquier situación que estemos viviendo. Y hoy el Señor quiere animarnos, iglesia, a que confiemos en esos planes y en ese amor que Dios tiene para nosotros. Y hay muchos creyentes que cometen el error de pensar que porque Dios está conmigo, todo tiene que funcionar de maravilla a mi alrededor. No, por el contrario. Recuerda que la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, en la medida que tú empiezas a acercarte más a Dios, el enemigo se va a levantar, se va a oponer a que el plan y el propósito de Dios se establezca en nuestra vida. Y allí es cuando nosotros tenemos que levantarnos como guerreros del Señor, como hombres y mujeres de fe, y pararnos firmes a decir: yo voy a creer la palabra de Dios. Yo voy a creer lo que Dios dice de mí. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer un cambio en tu fe. Hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel de fe. Que tú ya no tengas una fe de miseria, de dolor y aflicción. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios hoy te dice: levántate. Levántate para creer y confiar en mi palabra. La vida cristiana, el apóstol Pablo enseñó, es una carrera. La vida cristiana no es una religión ni una relación estática con Dios donde siempre tiene que pasar lo mismo, donde todo tiene que estar bajo control, donde todo tiene que funcionar como yo quiero, o si no, Dios no está conmigo. No. El apóstol Pablo enseñó, el Espíritu Santo le guió y le dijo: la vida cristiana es una carrera. ¿Cuántos van a determinar creer lo que la palabra de Dios dice? Y si la palabra de Dios dice que la vida cristiana es una carrera, ¿qué es la vida cristiana? Una carrera. Deja de cuestionar la palabra de Dios. Deja ya de formarte tu propio evangelio, que eso te tiene estancado espiritualmente. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos a creer lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que es una carrera que requiere estar firme. La salvación no es un momento estático donde yo hago la oración de fe y recibo a Cristo. No. La gente no entiende que dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero también la palabra de Dios nos dice que es una carrera de obstáculos, que no va a ser fácil. Dios no nos engaña, y el problema es que tu mente quiere llevar un evangelio facilista, y Dios necesita que nuestra estructura de pensamiento se adentre en la verdad bíblica. Y yo desarrollo una fe verdadera y una fe real, donde mi mente diga: yo voy a tener obstáculos. Siendo cristiano voy a tener obstáculos. No todo va a ser fácil, pero Dios va a estar conmigo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Es tiempo que entendamos lo que significa verdaderamente ser cristiano. Ser hijo de Dios no implica que todo a mi alrededor tiene que funcionar de maravilla, o si no, Dios no está conmigo. No, iglesia. Empecemos a vivir un cristianismo real y vivo, donde Dios nos dice: es una carrera de permanencia. Y yo hoy quiero decirte con todo el corazón: deja atrás el pasado. En Cristo no se vive de glorias pasadas. En Cristo se vive el presente y el futuro.
No, es que yo prediqué hace 20 años, yo di una profecía hace 50, es que yo pequé hace 10 años, hace 15 años. No, ni lo que hiciste te va a sostener hoy, ni bien ni mal. A nosotros lo que nos permite permanecer en la vida cristiana son dos fundamentos inamovibles, y es el amor y la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin amor nada soy. Son dos fundamentos inamovibles, son la estructura de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Y eso nos dice que yo tengo que permanecer constantemente creyendo lo que Dios dice. Yo tengo que permanecer firme en la fe. Quiere decir que yo hoy viví esta experiencia con Dios, pero yo tengo que mantener mi confianza en Él, que mañana va a venir otra situación y también debo confiar en Dios. La vida cristiana significa mantener una constante confianza en Dios, pase lo que pase. Por eso Él le dijo a la nación de Israel: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Y la llama no arderá en ti. La nación de Israel ha sido una de las naciones más perseguidas, la única raza y nación en la historia de la humanidad que ha sufrido un holocausto y ha tenido el poder de volverse a levantar. Si usted estudia la historia bíblica de la nación de Israel, usted se dará cuenta que ellos son unos guerreros. En su historia, ellos ya saben que son un pueblo apartado, escogido para Dios. Y el hecho, iglesia, escúchame bien, el hecho de nosotros ser apartados y escogidos para Dios nos hace enemigos del mundo. Y nos dice la palabra de Dios que se va a levantar alguien que se va a oponer a que ese plan que Dios tiene para nosotros no se cumpla. Y hay cristianos que se olvidan de esa verdad. La verdad es que nosotros tenemos a alguien que se opone constantemente para que lo que Dios tiene establecido para nosotros se cumpla, iglesia. Yo le pido que se centre en la palabra, independiente de cómo se vea la imagen, porque Dios va a hacer algo grande hoy en su vida. Su fe va a cambiar a partir de hoy, si usted lo quiere y usted lo cree. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, Dios tiene un plan, un diseño perfecto. Antes que nosotros vengamos a la existencia, antes de nacer, Dios ya ha determinado cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y cuál es el plan. Nosotros nacemos, cada uno de nosotros nacemos con un plan y propósito claro de parte de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay un enemigo que se opone para que ese plan se cumpla. Y es cuando yo permanezco firme en la fe, firme en la palabra de Dios, sin escuchar, sin importar lo que me digan, yo decido creer lo que Dios dice de mí. ¿Cuántos deciden creer lo que Dios dice de ellos? ¿Cuántos abren su boca y dicen: a partir de hoy yo voy a creer lo que Dios dice de mí? Amados, esa firmeza en la fe es la que nos va a sostener, porque la palabra de Dios dice que vamos a tener opositores. La palabra de Dios dice que el enemigo va a levantar a personas que se opongan y a seres espirituales que se opongan para que ese plan de Dios no se materialice en nuestra vida. Y allí yo no puedo tener una fe débil. Cuando voy a enfrentarme al enemigo, escúchame bien, iglesia, casa de oración, párate firme en el nombre de Jesús. Y te digo hoy, si tú quieres enfrentarte al enemigo y pararte firme para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, la única arma que tenemos es la palabra de Dios. Pero si tú no la crees, si tú la razonas y la cuestionas, te quedas sin espada. La palabra de Dios es nuestra espada.
La palabra de Dios es el arma que Dios nos ha dado para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de maldad, para deshacer las obras de las tinieblas, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder de crear. La palabra de Dios tiene poder de renovar, de transformar, de sanar, de libertar. Por eso lo primero que Satanás va a hacer en una vida es que ponga en duda la palabra de Dios. La primera estrategia del enemigo para derrotarnos y sacarnos del camino, del propósito de Dios, es decirte, eso que dice allí no es verdad. Eso que dice allí exageran. Eso no es así. Porque él sabe que lo único a través de lo cual nosotros podemos vencerles a través de la palabra de Dios. Nosotros somos lo que Dios dice que somos y dónde se dice en la palabra. ¿Cómo está hoy tu fe? ¿Tú crees lo que Dios dice? ¿O todavía tú estás cuestionando la palabra de Dios? Si tú tienes duda o cuestionas la palabra de Dios, eres presa fácil del enemigo para derrotarte. Porque él es llamado el enemigo, el adversario, el que se opone. Y yo quiero decirte, iglesia, si el enemigo se le opuso a Jesús y intentó hacerlo dudar de quién era él y cuál era el plan de Dios para su vida, ¿tú crees que contigo y conmigo no lo va a hacer? Va a hacer lo mismo. Porque él no tiene poder de crear, él siempre hace lo mismo. Vamos por favor a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Cuántos guerreros están despiertos, iglesia? ¿Cuántos guerreros? Amén, amén, porque hoy el Señor va a levantar unos guerreros poderosos con espadas de fuego desenvainadas en el nombre de Jesús. Lucas 4, desde el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús, ¿qué se puso a alegar con él? Decir, no, yo sí soy hijo de Dios. Él le estaba poniendo en duda su identidad. Y es una de las cosas que el enemigo va a hacer, intentar hacer con nosotros. ¿Será que tú sí eres hijo de Dios? Y él le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está. ¿Qué le dijo? ¿Con qué se defendió Jesús, iglesia? ¿Con qué se defendió? Dilo, iglesia, ¿con qué se defendió? Con la palabra, con la palabra. Yo no me defiendo del enemigo quejándome, lamentándome, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, con la palabra, iglesia, con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? ¿Palabra de quién? No estamos hablando, iglesia, de cualquier palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Una palabra que tiene poder, que tiene autoridad en sí misma. Por eso Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, porque la palabra de Dios tiene vida, tiene poder, si tú lo crees. Porque todo es por fe. Y Jesús sabía que en la palabra de Dios estaba escrito todo acerca de él. Por eso Jesús jamás dudó de la palabra. Jamás dudó de la palabra. Y hoy en el nombre de Jesús yo declaro que toda duda e incredulidad de tu corazón hacia la palabra de Dios es echada fuera en el nombre de Jesús. Necesitas salir de ese sistema de incredulidad y de razonamiento que hay en tu corazón. Es necesario, iglesia, que te levantes en el nombre de Jesús a creer la palabra de Dios y a vivirla, porque esta palabra es la que nos vivifica, la que nos levanta, la que nos sostiene, la que nos anima. ¿Cuántos dicen yo voy a creer y a vivir la palabra de Dios? Es tiempo, iglesia, de levantarse. Es tiempo, iglesia, de levantarse a vivir la palabra de Dios. Diga, yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos, ni sentimientos, ni razonamientos. La palabra de Dios es la que nos levanta
y nos vivifica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Se la entregó a Adán y Eva, ya lo hemos estudiado. Y a quien quiero la doy. Si postrado me adoraren, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque diga, escrito está, repítalo, iglesia, diga, escrito está. Que se escuche fuerte, escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a guerrear y a batallar? Con la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, poniéndole otra vez en duda su identidad, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Con qué le respondió Satanás? Cuidado, él es el engañador. Jesús le había respondido con la palabra. ¿Y qué hace el diablo ahora? También le responde con la palabra. O sea que el diablo conoce la palabra de Dios. El diablo le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué Satanás usa la palabra? Usted sabe que el diablo va a usar la palabra para querernos engañar. Y cuando el diablo usa la palabra para que usted se acomode a su carne. Cuando ve que usted empieza a creerla, entonces empieza a decirle cosas que son cómodas para usted y no le requieren cambio. Y ahí es cuando usted empieza a escoger de la Biblia lo que quiere. Y el diablo dice, sí, claro, escoge lo que quieres. Siempre y cuando tú no estés sujeto a lo que Dios dice, no me importa. Recítala si quieres. Haz devocional, no pasa nada. Hazlo. Porque la cuestión, iglesia, de la palabra de Dios y el misterio está no en qué tanto yo sé de Biblia, sino qué tanto yo soy capaz de obedecer lo que Dios está demandando de mí en ese momento conforme a su palabra. Hay personas que empiezan y obedecen de la palabra lo que quieren y le sacan a uno versículo y se lo leen. No, pastora, es que la palabra de Dios dice eso, sí, pero no es lo que Dios te está demandando ahora. El diablo puede hacer que tú creas en Dios, pero con un mal uso de la palabra. Hay unos que cogen, como siempre lo he dicho, no comparto eso de leer la Biblia en un año. La Biblia en un año es un versículo de Génesis, luego le toca a Pedro, luego le toca Apocalipsis, luego le toca a Juan. No es una fe estructurada. Hay gente que lee la Biblia, pero coge los versículos que más le convienen, las promesas. No, expóngase a la verdad. Leo mi Biblia, leo la Biblia en orden. No es que hoy leo un capítulo aquí, otro capítulo allá, no. En casa de oración, por eso siempre enseñamos, escoja un libro, va leyendo capítulo por capítulo y expóngase a lo que Dios quiere hablarle. Le aseguro que lo que usted lea ese día en la palabra es lo que usted necesita. Pero hay gente que no tiene una fe estructurada, que coge de la Biblia lo que más le conviene. Y el diablo dice, sí, así va bien. Me gusta cuando coge solo las promesas y no coge las responsabilidades. La palabra de Dios claramente nos enseña que es un adversario que se va a oponer constantemente para que el plan de Dios se establezca en nuestras vidas. Y Jesús le respondió. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no volvió a aparecerse en la vida de Jesús. ¿Qué dice allí? Se apartó de él por un tiempo. Cuando usted estudia el ministerio y la vida de Jesús, usted se dará cuenta que el diablo constantemente estuvo atacando a Jesús, buscando su oportunidad para sacarlo
del plan y del propósito de Dios. Y hoy te digo de parte de Dios, es lo que está haciendo hoy contigo. Voy a desanimarlo. Voy a desanimarla. Que ya no quiera ni volver a la iglesia. Que no le encuentre sentido a orar. ¿Para qué hago ese devocional? Él sabe que Dios tiene un propósito grande contigo. Dígale al hermano que tiene al lado, el Señor te ha elegido para cosas grandes. Dígaselo con convicción. Dígale, el Señor te ha elegido para cosas grandes y el enemigo te quiere sacar del camino. Lo hizo con Jesús. No me diga que con usted no lo va a hacer. Él sabía que Dios tenía un propósito con él y el enemigo es tan astuto que pone personas a nuestro alrededor cuando vamos a quejarnos. Ay, mira esta situación que tengo. Ay, sí, pobrecito. Tú no te mereces eso. Tú que eres tan buena persona. Tú no deberías pasar por eso. Eso es injusto lo que te están haciendo y usted alimenta su carne. Ay, tan lindo. Encuentro consuelo. Lo que está encontrando consuelo es su carne, pero su espíritu le está diciendo, tienes que pasar por ahí porque Dios quiere transformarte. Hay procesos y situaciones que Dios no va a permitir en nuestra vida para transformarnos, pero esos procesos y situaciones siempre van a ser de bendición para nuestra vida, para llevarnos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Usted sabe que el único ser humano en la historia de la humanidad que nació y tenía claro de qué manera iba a morir es Jesucristo. Usted no sabe cómo va a morir, ni yo. Ninguno de nosotros sabemos de qué manera vamos a morir, ni el día, ni la hora, ni el año. Jesús sí sabía. Es el único ser humano que nace, que viene a la existencia, que sabía que en los planes de Dios estaba determinado que él tenía que morir para alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? ¿A qué cosas tienes que morir para que los planes de Dios se establezcan sobre ti? ¿Y cuánto lleva Dios hablándote? Quizás, y tú andas, no, mejor así, me gusta más así, yo no quiero eso, si te llaman la atención te enojas. No, es necesario pasar por allí. Y Jesús lo tenía claro, porque el Padre ya le había dicho, Jesús, tú naciste para morir por la humanidad. Y te van a golpear, varón de dolores, experimentan quebranto. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Isaías 53 era el cumplimiento de él? Sí, pero también sabía que Isaías 64 también era el cumplimiento de él. ¿Y dónde encontraba él todo acerca de él? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor habla de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero también la palabra del Señor dice toda la transformación que Él tiene que hacer en nosotros para que nosotros seamos buena tierra y demos fruto. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Dice que si padecemos juntamente con Él, también reinaremos juntamente con Él. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a padecer y a ser formado en las áreas que Dios quiere formarte? ¿Estás dispuesto a que Dios cambie tu carácter egocéntrico? ¿Estás dispuesto? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y no lleva fruto. La palabra de Dios es clara que todos los que queremos dar fruto en el reino de Dios tenemos que pasar por un proceso de muerte. Y se llama la muerte al yo. Quiere decir que Dios va a matar toda nuestra estructura de vida para hacer de nosotros nuevas personas. Pero tú quieres que Dios te levante y te bendiga con la estructura que tienes ahora. Y hoy te digo de parte de Dios, no es posible. Tienes que morir a tu antigua vida para que la vida de Cristo se establezca en nosotros. Y hay algunos que están huyendo de eso. Hay algunos que dicen, no, Señor, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Mira, yo hago esto, yo ayudo a los pobres. El Señor dice, sí, son tus obras, pero las obras mías, yo ya las tengo preparadas de antemano para que tú camines en ellas. No me interesan tus obras. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios va estableciendo en nosotros cosas nuevas cada día.
A Dios no le interesa nuestro pasado. A Dios le interesa un presente que quiere hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos están dispuestos a morir a su antigua vida para que en ellos se cumpla la voluntad de Dios? ¿Cuántos años llevas escuchando la palabra, pero sigues siendo la misma persona? Tenía la oportunidad de hablar con una chica. Yo le compartí del Señor hace muchos años, más de 25 años. Y me daba tristeza porque está en el mismo estado de hace 25 años que le invité a una iglesia a hablarle del Señor. Y hablaba con ella y es la misma persona. Y yo le decía, Señor, y el Señor me decía, hay gente. Y sigue yendo a la iglesia. Lleva 25 años yendo a la iglesia. Pero nunca le ha entregado su vida a Cristo verdaderamente. Y el Señor me decía, como ella hay muchos. Siguen yendo a la iglesia. Siguen diciendo, yo creo en Dios, el Señor es bueno. Pero jamás han permitido que Dios los transforme. Porque esa transformación es voluntaria. Esa santificación es voluntaria. Y muchos cuando Dios empieza a apretar o pasa en su vida algo que no les gusta, ya se enojan, ya no quiero volver a la iglesia, ya no leo la Biblia. Y no miras al Señor entendiendo que es Dios que está tratando tu carácter orgulloso y altivo para sacar de ti una piedra preciosa y hacer de ti una nueva persona. Es necesario morir. Es necesario entregarnos de corazón a Dios y tener la confianza puesta en la palabra de Dios. Porque es allí, escúchame bien, iglesia, es allí cuando yo pongo a Dios en primer lugar, sus planes de vida para mí, que empieza a suceder todo lo contrario de lo que el enemigo tenía planeado para mí. Porque así como Dios tiene un plan, escúchame bien, así como Dios tiene un plan para tu vida, un diseño para tu vida y la mía, el diablo tiene un antidiseño. O sea que si Dios dice, este va a ser profeta a las naciones y va a llevar mi nombre a multitudes, el diablo dice, no, este va a ser un chismoso y criticón, avaricioso y mentiroso. Y siempre él se va a oponer al plan de Dios para nuestras vidas y va a tener un diseño contrario. Si Dios dice, yo tengo para ti una vida de abundancia económica, porque hay personas que Dios está determinado por Dios que tengan mucho dinero, dice, no, usted ni diezme ni ofrende, ni se rinda a Dios y te deja toda la vida en pobreza, en escasez y en ansiedad. El antidiseño del enemigo siempre es contrario a lo que Dios ya tiene establecido. Y él va a empezar a traer a tu vida cosas y personas para sacarte del plan de Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida que esté dentro del plan de Dios? ¿Cuántos se van a parar como guerreros y a decir, yo rechazo todo antidiseño sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi casa? Diga, yo quiero el diseño y el plan de Dios para mi vida. Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo le hago una pregunta a Jesús. De acuerdo a este texto y los evangelios, Jesús sabía que iba a morir así, claro que lo sabía. Dios jamás nos oculta las cosas. Por eso cuando tú tienes una relación con Dios, vas a identificar porque Dios te va a decir, es necesario que pases por este proceso. Cuando estés pasando por una situación, Dios te va a decir, estoy tratando esta área en tu vida. No vas a vivir ni enojado ni ofendido con Dios ni nada. O sea, que algún texto dice que Jesús estaba ofendido con Dios porque él iba a morir en la cruz. Mira lo que él dijo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, el Señor siempre le anuncia a uno lo que ha de venir. Empezó Jesús a declarar a sus discípulos que él era ¿qué? Necesario. O sea, Dios no lo estaba haciendo, ay, voy a poner a Jesús a que sufra y que le den latigazos. No, era necesario para el plan y el propósito, porque él era el Cordero Pascual. Y para salvar a la humanidad, él tenía que morir. Y hoy te digo, para que Dios
haga muchas de las cosas que quiere hacer en nuestra vida, tenemos que morir nosotros también. No a la manera de Cristo, pero sí a nuestra forma como nos educaron, a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra estructura de vida. Tendrás que morir, tendremos que morir. Y que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, tendremos que padecer, porque el pecado nos hace sufrir. Y padecer mucho de quienes, ahí especifica, el Señor ya les había dicho a Jesús hasta a través de quién venía el ataque y el problema. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. Recuerde que dentro de la función sacerdotal hay distintas funciones sacerdotales. Aunque todos somos reyes y sacerdotes, cada uno tiene una función sacerdotal distinta dentro del sacerdocio de Dios. Aquí eran quienes, los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto, Jesús sabía que iba a morir. Y resucitar al tercer día, autor y consumador de la fe, porque él creyó lo que el Padre le dijo. Jesús, vas a morir, pero vas a resucitar. Y nadie en la historia de la humanidad había resucitado antes. O sea que Jesús tuvo que ejercitar la fe en lo que el Padre le estaba diciendo en la palabra. Entonces Pedro, tomándolo aparte, esas personas que vienen y que son tan cariñosas con uno y le tienen paciencia y que le aman. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, pobrecito, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo así que usted va a morir y que le va a pasar eso? No, usted no se merece eso. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús supo identificar quién estaba detrás de esas palabras. Y una persona con discernimiento sabe identificar que cuando Dios ha determinado algo sobre nuestra vida, da igual el que venga a decirte que no es así, eso no viene de parte de Dios. Hermanos, Dios no vive cambiando de opiniones. Hay gente que piensa que Dios vive cambiando de opiniones. Hoy sí, mañana no. Hoy doy esta profecía, mañana la cambio. No, Dios ya le había dicho que él iba a morir y tenía que morir. Y él no iba a cambiar lo que había establecido. Amados, nosotros necesitamos empezar a desarrollar una relación con Dios que mire hacia adelante. Jamás la palabra de Dios nos va a llevar atrás. La palabra de Dios siempre nos va a llevar hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro. La palabra de Dios nos lleva al mañana. Pero es cuando yo decido obedecerla y ponerla por obra. También tenemos el ejemplo, vamos a 1 de Pedro 5, del 8 al 9. La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros tenemos un adversario que se va a oponer para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Y dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿En la fe en qué? En la palabra de Dios. Yo tengo que saber lo que Dios tiene para mí y ha establecido para mí. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad. Velad es estar pendiente, atento. Porque vuestro adversario, la palabra adversario quiere decir el que se opone, el que va en contra. ¿A qué se opone el enemigo? Al plan de Dios sobre nuestra vida, lo mismo que hizo con Jesús. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistí firmes ¿en qué? ¿Cómo yo resisto al enemigo? ¿Firme en qué? En mis pensamientos, en mis sentimientos, firmes en la fe. Pero esa fe es ¿en qué? En la palabra de Dios. Decir: en mi vida se va a cumplir lo que Dios dice. Usted no se imagina ni se le pasa por la mente cuántas cosas en mi vida yo tengo que declarar la palabra de Dios constantemente. Cuántos dardos del enemigo vienen a mi mente y yo me paro firme y digo: Señor, no, tu palabra dice esto. Y cuando viene aflicción, tristeza,
melancolía, yo digo, no, se va a cumplir en mi vida lo que Dios dice, porque yo ya he visto su bondad, yo ya he visto su fidelidad, yo ya he visto su misericordia. ¿Cuántos aquí han visto la bondad de Dios en su vida? ¿Cuántos han visto su misericordia? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Alábale allí donde está, dile, Señor, yo he visto tu bondad, yo he visto tu misericordia, yo he visto tu gracia, yo voy a seguir confiando en ti. ¿Cuántos van a seguir confiando en el Señor? Decirle, Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando en ti, porque tú eres bueno. Y allí es que yo tengo que resistir. Yo tengo que resistir, iglesia, tenemos que resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Allí donde está, empieza a orar. No hemos terminado el mensaje, pero empieza a orar. Y empieza a pedirle a Dios que toda incredulidad y toda duda y desconfianza y temor se vaya de ti en el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar en tu palabra, Señor, que sobre mi vida se va a establecer todo lo que tú has dicho de mí. Dile, papá, tú eres bueno, Señor, tú me has escogido. Tú me has llamado para grandes cosas y yo decido creer y confiar en ti, porque para ti no hay nada imposible. Estamos delante del Dios de lo imposible, del que todo lo puede, del Shaddai, del Eterno. Es tiempo, iglesia, de poner nuestra mirada en el Señor, no en las circunstancias, y confiar en Él. Al enemigo solo se le resiste cuando yo permanezco firme en lo que Dios ha dicho. Ponte a pensar un momento, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Tú crees que Dios te desea el mal? ¿Tú crees que Dios quiere verte sufrir en aflicción? No, es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Es que tú decidas poner tu fe y confianza en Él, que te va a dar la salida a esa situación que está pasando. Empieza a mirarlo a Él y a decirle, Señor, yo voy a confiar en ti. La obra del enemigo sobre nuestras vidas no tiene poder si yo permanezco confiando en Dios. Puede venir momentos de aflicción, momentos de dolor, pero te digo, Dios te va a dar la salida. Dígale al hermano que tiene al lado, no sufras, no estés triste, porque Dios te va a dar la salida a esta situación que estés pasando. Solo tienes que permanecer firme en la fe, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces cuando tenemos situaciones difíciles pensamos que nosotros somos los únicos que estamos viviendo eso, que nosotros somos los únicos. Señor, ¿por qué a mí? No. Ponte a pensar que hay hermanos en todo el mundo que están pasando por la misma situación que tú estás pasando. Pero es permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en la palabra y en lo que Dios dice. Para terminar, por favor, vamos al libro de Esther. Hermanos, Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas, para nuestra familia, pero el enemigo también tiene un antidiseño. Dios tiene planes maravillosos para tu vida, tu familia y para nosotros como iglesia. Usted sabe que el enemigo también se opone a la obra de Dios en la iglesia. Entonces, si Dios dice que casa de oración va a ser una iglesia de multitudes, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios dice casa de oración va a ser una iglesia de multitudes, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a atacar para que suceda, ¿qué? Lo contrario. Si Dios dice blanco, el enemigo va a querer que suceda negro. Siempre él se va a poner. Y el libro de Esther, que es una historia que todos conocemos, nos narra la historia de cómo, de tantas veces que ha ocurrido, el pueblo de Dios han intentado exterminarlo. El enemigo ha levantado distintas personas a través de la historia de la humanidad para querer exterminar el pueblo de Dios. Pero siempre sucede ¿qué? Lo contrario. Siempre sucede lo contrario. ¿Y por qué Satanás ha querido exterminar a la nación de Israel? ¿Sabe por qué lo ha atacado tanto? Y al día de hoy, en el Antiguo Testamento, escúchame bien, iglesia, en el Antiguo Testamento los atacaba
porque escrito estaba que de esa nación iba a venir el Salvador del mundo. Entonces decía, si se acaba la nación, no van a ser el Salvador del mundo. Siempre que el enemigo ataque es porque él sabe el plan y el propósito que Dios hay. Cuando el enemigo ataca a nuestra familia es porque él sabe todo el plan y propósito que tiene Dios con la familia de uno. Cuando ataca a la iglesia es porque él sabe el plan y el propósito que Dios tiene para la iglesia. Tenemos que aprender eso, iglesia, y madurar. Y en el Nuevo Testamento, usted ve el conflicto que se está viviendo hoy. El territorio. Estábamos viendo una noticia como un hijo de uno de los fundadores de Hamás, Dios lo ha levantado para defender a Israel. Uno de los mismos fundadores de Hamás, un hijo de él, está en oposición a su padre. Y a él se le ha revelado el Dios de Israel. Y él mismo defiende a Israel. Y dice, ¿cómo puede ser posible que una nación tan pequeña, con un territorio tan pequeño de todo el planeta Tierra, se reúnan en contra de él? ¿Por qué? ¿Por qué todos están en contra de Israel si es una nación tan pequeña? El territorio que tiene Israel es, yo no sé cuántas veces sale España o de estos países de Europa. ¿Por qué atacan a un territorio tan pequeño? ¿Por qué se está levantando el antisemitismo de una manera tanto así que los judíos saben que los únicos amigos que ellos tienen leales somos los cristianos? Y Estados Unidos, durante cuando esté Trump, después solo Dios sabe ya lo que va a suceder. ¿Por qué todos se reúnen? ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe, escucha bien, iglesia, escatología, Satanás sabe que la segunda venida de Cristo depende de Israel. Entonces los cristianos que son ignorantes, algunos de esas cosas, yo apoyo a Palestina y se ponen cristianos. No, es que la iglesia ahora es el pueblo de Dios, Israel ya no es pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué está atacando tanto el enemigo? Porque él se opone al plan de Dios. Y el plan de Dios es que Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia y sea coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y vuelva a tomar el reino de nuestro Padre Celestial. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá por segunda vez, ya no como Cordero, sino como León, como Rey de Reyes, a tomar otra vez el reino y entregárselo al Padre. Iglesia, necesitamos que Dios ilumine nuestro entendimiento. Y yo pido que ningún hijo de Dios se ponga a hablar mal de Israel, porque no estás entendiendo los tiempos de Dios ni el propósito de Dios. El enemigo es un ser perverso que está loco y él piensa que puede derrotar a su creador. La lucha entre el bien y el mal es una realidad espiritual. Y él siempre va a levantar personas que se opongan al plan de Dios. Por eso la nación de Israel ha sido tan atacada durante la historia de la humanidad, porque Israel representa el remanente de Dios aquí en la tierra. Dios es un Dios de pactos y el pacto abrámico sigue vigente para esa nación. Dios llamó a Abraham su amigo. Y es cuando Dios hace un pacto y un compromiso con nosotros y nosotros lo creemos, que Dios levanta grandes cosas, familias, iglesias a través de nosotros. ¿Qué quieres tú que Dios haga a través de ti? Él necesita tu fe y tu confianza en él, porque Abraham creyó, Jesús creyó y ellos han cambiado la historia de la humanidad. Porque Dios sacó un pueblo santo a través de Abraham. Y han intentado a través de la historia de la humanidad exterminar a Israel, porque Satanás sabe que ellos son el remanente de Dios aquí en la tierra. Jesús es judío. Esther capítulo 9, versículo 1 dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, usted sabe que el decreto era que tenían que morir todos los judíos, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Y si nosotros decidimos creerle al Señor de corazón,
buscarle en oración, en ayuno. Todo antidiseño que el enemigo tenga para tu vida, para tu familia, para nosotros como iglesia, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo contrario. Va a suceder lo contrario porque se va a establecer la voluntad de Dios sobre nosotros. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie lo pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Usted se puede leer todo el contexto, capítulo 8, todo, donde Naamán organiza todo un plan, orquesta todo un plan para destruir a los judíos. Pero se levantó una mujer que decidió creerle a Dios. Una mujer que decidió hacer la voluntad de Dios y no temer mal alguno. Una mujer que oró y ayunó y arriesgó su propia vida para que se cumpliera la voluntad de Dios sobre ellos. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas, familia y en nosotros como iglesia? Se necesita hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres con determinación que digan: yo voy a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. ¿Cuántos determinados hay en casa de oración? ¿Cuántos se levanten y dicen: yo quiero que en mi vida y familia e iglesia se establezca la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que seamos determinados, que seamos determinados. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Dice la palabra del Señor en Esther capítulo 4, versículo 1. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande amargo y clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de ellos. Ellos no, porque hubo un decreto, ellos no se quedaron quejando y lamentando, y si Dios está conmigo, yo porque estoy, ellos buscaron a Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, nosotros tenemos que buscar a Dios con ayuno, con oración, para que Dios haga su voluntad en nosotros. Tenemos que buscar a Dios. En el versículo 16, Esther, desde el 15 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis y ni bebáis 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Una mujer valiente y determinada. Ella no podía presentarse delante del rey sin ser llamada, pero ella no se quedó lamentándose: ay, nos van a matar, nos van a exterminar. Ellas buscaron a Dios. Yo no sé por qué situación estés pasando hoy, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, sea la situación que estés pasando, hoy te digo, es tiempo de buscar a Dios. Determínate. Si es con tu esposo, vamos a orar, vamos a ayunar. Si es por la iglesia, saben que el Señor nos tiene en ayuno, pero nosotros vamos a orar
y a clamar para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, da igual lo que esté pasando, va a suceder lo contrario. ¿Cuántos lo creen de corazón? Diga, va a suceder lo contrario, va a suceder lo contrario. Si Dios hoy te guía a ayunar, a orar, yo no sé qué, empieza a orar allí donde estás. Si quieres salir de tu silla, sal. Pero Dios no te quiere con derrota hoy. Hoy Dios no te quiere con tristeza, no te quiere con aflicción. Hoy Dios nos está llamando, iglesia, a levantarnos. Levántate en el nombre de Jesús y empieza a orar. Empieza a orar por esa situación que estás viviendo, que estás pasando. Diga, yo no acepto esto en mi vida. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que va a suceder lo contrario, va a suceder lo contrario de la situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Dile, Señor, hoy decido creer en ti, decido confiar en ti. Padre, tú has dicho que yo soy escogido, que yo soy escogida, elegida para grandes cosas. Yo decido creer tu palabra, yo decido creer lo que tú dices de mí. Yo rechazo en mi vida todo lo que no venga de ti, rechazo toda aflicción, rechazo todo dolor, rechazo toda escasez, rechazo toda enfermedad. Padre, yo decido creer en ti, me levanto como guerrero, me levanto como guerrera para declarar tu palabra. Dile, Señor, yo soy escogida, yo soy nación santa, tú me has llamado para grandes cosas. Yo echo fuera toda aflicción de mi vida, no lo acepto en el nombre de Jesús. Yo decido creer en tu palabra, Padre. Decido creer tu palabra y lo que tú dices de mí. Empieza a orar, iglesia, por toda incredulidad. Siento corazones llenos de incredulidad, de duda y de temor. Es tiempo que empieces a creerle al Señor. Es tiempo que empieces a creer su palabra. Dile, Señor, tú me amas. Tú me amas, Señor, tú tienes grandes cosas para mí, ayúdame a creerlo. Ayúdame a creerlo, Señor, y que yo pueda levantarme cada día confiado en ti, Señor. Padre, que todo lo que esté determinado sobre mi vida, todo lo que se quiera levantar sobre mi vida, que sea contrario a tu palabra, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús y declaro que tú me levantas. Dile, Señor, levántame, Padre. Levántame, Señor. Levántame toda aflicción, todo dolor, toda tristeza, amargura, soledad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo soy tu hijo. Iglesia, ora, que nadie se quede con la boca cerrada. Ora, porque es tiempo de orar, de batallar, de creerle a Dios y creer su palabra. Dile, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Levántame, Señor. Levántame, Padre Celestial. Ayúdame a caminar por fe y no por vista, Padre. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en oración, en búsqueda de ti, Señor. Que no andemos en derrota, Señor. Que seas tú el que guíe nuestra vida, nuestros pasos, Padre. Que puertas que estén cerradas sean abiertas por tu poder, Padre Celestial. Dile, Señor, yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, Padre Celestial. Y yo quiero alcanzar, Señor, esas grandes cosas que tú tienes para mí, papá. Ayúdame a creerlo. Ayúdame a creerlo de corazón y a vivirlo, Padre. Te lo pido en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Toda aflicción, todo dolor, todo desánimo se va en el nombre de Jesús, porque decidimos confiar y creer tu palabra, Señor. Padre, y declaramos, Señor, que todo lo que se esté levantando en nuestras vidas, contrario a tu voluntad, Señor, lo desechamos en el nombre de Jesús. Toda turbación de la mente. Hay personas que tienen su mente turbada con pensamientos negativos. Dile, Señor, ayúdame a desechar estos pensamientos. Pensamientos de aflicción, de dolor. En el nombre de Jesús.
Padre celestial, limpia mi mente, Padre celestial, de todo pensamiento contrario a tu palabra. Yo lo desecho en el nombre de Jesús. Y declaro la paz de Dios. Declara la paz de Dios sobre tu vida. Dile, Padre celestial, en el nombre de Jesús te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser, inunde mi corazón, Señor. Que yo aprenda a confiar y esperar en ti, Señor. Que yo aprenda a confiar y esperar en ti. Que yo aprenda a confiar, Señor, que tus planes para mí son de bien y no de mal, Señor. Ayúdame, Padre celestial, a poner mi confianza en ti. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios, declaramos que sucede lo contrario. En el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Hoy declaramos victoria sobre toda obra de maldad, sobre toda obra de las tinieblas. Y declaramos la libertad del Hijo de Dios en cada vida, en cada mente y de cada corazón. Diga, yo decido levantarme. Yo decido levantarme para creer tu palabra. Toda aflicción, todo dolor, todo desánimo y angustia es echada fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Declaro que tu paz inunda, Señor, todo nuestro ser, Señor. Que caminamos en libertad y en victoria. En el nombre de